Alerta en C5N, un muerto y 4 heridos como consecuencia de un atentado contra el consulado italiano en El Cairo. Italia no se deja intimidar, declaró el ministro de Relaciones Exteriores Paolo Gentiloni. Las primeras investigaciones apuntan a un artefacto colocado en un auto cerca del edificio y activado a distancia. Una persona murió y otras 4 resultaron heridas hoy como consecuencia de un atentado contra el consulado italiano en El Cairo que destruyó parcialmente la fachada del edificio, según las autoridades. Un portavoz del Ministerio de Salud, de apellido Gafar, facilitó a la agencia de noticias AFP el balance de víctimas sin poder precisar si el muerto era un civil o un policía. Roma indicó por su parte que no había ninguna víctima italiana, al tiempo que dijo que no se dejaría intimidar por ese ataque. Bomba contra nuestro consulado en El Cairo, no hay víctimas italianos. Estamos junto a las personas afectadas y nuestro personal. Italia no se deja intimidar, declaró el ministro italiano de Relaciones Exteriores Paolo Gentiloni en Twitter. Fuentes médicas habían indicado anteriormente que 2 policías apostados delante del consulado y 3 transeúntes habían resultado heridos por la explosión. Un responsable de seguridad indicó a la agencia de prensa oficial MENA que las primeras investigaciones apuntan a una bomba colocada por desconocidos en un auto estacionado cerca del consulado y activado a distancia. La explosión se produjo a las 6:30, 14:30 GMT, cuando el consulado estaba cerrado. Una parte de la fachada del consulado se derrumbó, mientras que en los alrededores estaban esparcidos los restos de un auto. Esto es lo que pudo constatar un periodista que se encontraba trabajando en el lugar. Desde que el ejército derrocó al presidente islamita Mohamed Mursi en 2013, los atentados yihadistas se multiplicaron en el país. Estos ataques suelen tener como blanco las fuerzas del orden y son reivindicados por grupos que afirman actuar en represalia por la sangrienta represión de las autoridades contra los partidarios de Mursi. Los atentados más mortíferos tienen lugar en el norte de la península del Sinaí, donde está presente el brazo egipcio del Grupo Estado Islámico. Pero El Cairo y las ciudades del delta del Nilo tampoco están al margen de estos ataques que mataron a centenares de policías y soldados. Reiteramos entonces la información que transmitimos como alerta en C5N. Un muerto y 4 heridos como consecuencia de la explosión de una bomba en un atentado que se realizó contra el consulado italiano en El Cairo. Horacio Calderón se encuentra entre nosotros para dar un análisis sobre esta situación y otros temas también. Buen día, Horacio. Buen día, ¿cómo estás, Belén? Nos encontramos ahora con otra noticia. Esto me extraña un poco porque por lo general no lleva este atentado en el Cairo la impresión digital de los movimientos extremistas, sean islamistas como la Hermandad Musulmana, o yihadistas. Nadie se atribuyó la autoría, pero por las características de este atentado. Es extraño porque no tiene, justamente la impresión digital, como digo yo, entre comillas, es el atacante suicida, ¿no? Sí. A mí me extraña que, por ejemplo, que el consulado de Italia no haya tenido un perímetro de protección contra autos establecidos ahí extraños, estacionados, ¿no? Más allá de la atribución o no de la autoría, ya se está estableciendo a través de los medios de comunicación que ha sido el ISIS el responsable del atentado. Bueno, eso es de alguna manera lógico, habrá que después que verificarlo. Acabás de justamente comentar muy bien que el ISIS, incluso no se sabe demasiado públicamente, ha formado en el Sinaí una provincia especial del ISIS, se llama Wilayat al-Sinaí, o al-Sinaí, ¿no? O sea, Vilayato del Sinaí, traducido al castellano. Eso significa que han establecido una provincia. Y lo que ocurrió el otro día, que algunos dicen fueron una serie de atentados, es algo mucho más grave. Lo que yo he visto en lo personal, coincidiendo con especialistas del exterior, que son especialistas en temas militares, es que fue un asalto terrestre planificado como si fueran, por ejemplo, Fuerzas Armadas. O sea, como si fuera algo regular. Fueron asaltos múltiples donde murió mucha gente, pero han sido operaciones de tierra perfectamente coordinadas. Lo cual, además, trae aparejado un cambio, porque fíjate que el gobierno de Egipto ha pedido ayuda al gobierno de Israel, algo que es muy difícil de concebir, ¿no? Para combatir a este tipo de
situaciones. Claro, y además un país que no ha encontrado la estabilidad, ¿no es cierto?, En absoluto. a través de las elecciones, ni de la instauración de la democracia, en absoluto. Después también de lo que implicó el gobierno de Mursi, ¿no? Exactamente. Que algunos no lo perdonan, se ve, los aliados de Mursi. No es lo que... Genera guerras internas, más allá, ¿no es cierto?, de atentados terroristas. Hay que comentarle también un poco al televidente que la Hermandad Musulmana, a la cual pertenece Mohamed Mursi, tiene muchísimas décadas de formación, digamos, desde su fundación hasta ahora. Ellos fueron fundados en el año 1937, 38 aproximadamente. Gran parte de los dirigentes, por ejemplo Said Qutb, muy relacionado después en su herencia doctrinaria Al-Qaeda, nada menos, fue ahorcado por Jamal Abdel Nasser, ¿no? Ese presidente tan conocido, tan vinculado incluso al peronismo argentino en doctrina, en relaciones, etcétera, ¿no? Sí. O sea, él prácticamente terminó con uno de los principales líderes de allá. Lo que yo creo que el gobierno egipcio, sí, a pesar de que uno lamentablemente se va a poner siempre del lado de quienes defienden a las minorías religiosas, entre los cuales está la católica, etcétera, bueno, tiene una posición tal vez demasiado brutal con las bases de la Hermandad Musulmana, y lo que se está ganando con esto, la base y la dirigencia, hay que tener cuidado, es que muchos de los jóvenes alineados o encuadrados en la Hermandad Musulmana están ahora propensos a situaciones mucho más radicales y a enrolarse en organizaciones como es el caso de Estado Islámico, ¿no? Sí. Hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? Porque hay muchos actores regionales involucrados. Fíjate que Arabia Saudita, por ejemplo, no tiene tanto problema con el ISIS, porque de alguna manera lo está respaldando, pero sí tiene una enemistad manifiesta con la Hermandad Musulmana, porque la Hermandad Musulmana quiere derrocar a la monarquía saudita para instaurar en ese país una república islamista, ¿no? Desde ya vamos a ampliar la información en instantes respecto de la que llegue, ¿no es cierto?, proveniente de este atentado contra el consulado italiano en Egipto. Pasamos a otro tema que a nosotros nos recuerda el corralito que vivimos, porque esto es lo que le está pasando a los griegos, ¿no es cierto?, no poder extraer dinero, tener una suma, les diría, irrisoria por día, por lo cual hacen largas colas para no perder la plata que tienen depositada en los bancos, y después unas medidas de austeridad que son muy fuertes y que Grecia no quería adoptar, pero llamó el primer ministro griego a un referéndum y la gente dijo no. Le dijo que no a esas medidas de autoridad impuestas por lo que se llama la Troika en Europa, ¿no es cierto?, que son la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional. Ahora bien, Horacio, ahora se le ha proporcionado una ayuda que consistiría en 3 cuotas, ¿no?, por un total de 74.000 millones de euros. Exacto. Para paliar la situación, pero ¿a cambio de qué? A cambio de vivir con medidas muy fuertes, sobre todo para la población más vulnerable. La gente dijo que no. Pero por supuesto, ahora acá hay toda una cuestión también de orden geopolítico, ¿no? Porque yo soy economista, el enfoque geopolítico creo que es importante. En realidad, hoy y mañana, pero hoy en Bruselas, están reunidos todos los miembros de la eurozona. Es decir, hay una cumbre, un summit en Bruselas hoy, que va a continuar mañana para analizar la última propuesta del gobierno griego. Ahora, ¿qué es lo que yo vi? La propuesta del gobierno griego actual es prácticamente similar a la que fue rechazada en el referéndum. Exactamente, a la que fue rechazada en un primer momento por el primer ministro griego. ¿Qué van a hacer? Porque, a ver, si no aceptan, se tienen que ir de la eurozona. Sería primero que se convierte Grecia en el primer país deudor considerado desarrollado en esa categoría, porque no le puedo pagar los 1.600 millones de euros al Fondo Monetario Internacional. Le debe también al Banco Central Europeo 6.000 millones de euros, que también eso lo tiene que ir pagando. Hay que pagar ahora 3.500 millones el día 20. Claro. Si el día 20 no paga esos 3.000 y pico millones, automáticamente ya quiebra Grecia, o sea... Y quiero explicarle a la gente también que todavía no entró en un default, digamos, declarado, pero sí en una mora de pago que después de un determinado tiempo se convierte en ese default, técnicamente hablando, ¿no?, con lo que ello implica. Ahora, si se va de la eurozona, va a ser el primer país también que se vaya, ¿no es cierto? Claro, el primer país, hay que ver el enorme temor, no es por Grecia, porque que Grecia se vaya de la eurozona no les va a causar un perjuicio demasiado grande en comparación con otros países que podían seguirle el paso. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, Italia y España. O fíjate que Italia tiene una deuda de 120 y pico %
que me perdonen los economistas si erro por algún, Sí. 100 y pico % del Producto Bruto Doméstico, ¿no? Eso Como quiero dicen explicarle a la gente cómo es el tema de la deuda. Por ejemplo, Grecia tiene un 178% Sí. de deuda respecto de su Producto Bruto Interno. El Producto Bruto Interno es lo que se produce en materia Claro. de bienes y servicios durante un año. O sea, que la deuda en Grecia es casi el doble de lo que produce ese Exactamente, país. exactamente. En este caso hablabas de Italia. del Italia 120 y pico, también es 130%. altísimo. Y España, que ha levantado un poco España durante los últimos meses, que es lo que está intentando también proyectar el gobierno de Rajoy, ¿no? Para poder ganar en las próximas elecciones, ¿no? Porque acá hay un problema en España bastante grave. Claro. Está Podemos, que es este movimiento político, partido, que es el equivalente al Syriza de Grecia. En Grecia gobierna un partido de izquierda, ¿no es cierto? Claro, se llama Syriza, es el acrónimo del nombre en griego, se llama Coalición de la Gran Izquierda. Claro, ¿no? porque lo que está diciendo ahora el gobierno a través de sus ministros, porque también estuvieron reunidos, se están reuniendo permanentemente, es que no quieren aplicar políticas neoliberales. Coalición de la Izquierda Radical. Sí. Esa es en realidad la palabra exacta, el nombre exacto del Syriza traducido al castellano, no del griego. Y es exactamente, pero además no es solamente el aspecto capitalista liberal del tema, sino que el pueblo griego no está en condiciones... Exacto, ¿no? la gente. No. ¿Cómo va a ser para Ahora yo leía las afrontar últimas, porque acá hay una paradoja. Sí. Ahora tiene Tsipras, Sí. que es el primer ministro, el líder de Syriza, ¿no? Por el momento, hoy tiene una rebelión de la llamada plataforma izquierda. Bueno, de hecho su se está coalición. planteando también la probabilidad de adelantar las elecciones legislativas. Exactamente, de llamar al nuevo gobierno. Para las elecciones legislativas en Grecia equivalen al nombramiento de un nuevo primer ministro. Claro, porque aclaremos, en Grecia no hay un presidente, sino que es un primer ministro. Un primer ministro, Claro. ¿no? Pero además de todo esto, en el caso de Tsipras, él hoy lo que ha llevado, lo que ha formulado, es lo que el pueblo griego rechazó. Entonces, ¿qué es lo que, más o menos el panorama que uno ve? Políticamente. Políticamente, perverso, la te digo. izquierda radical, Sí. ¿no? de su coalición, está ya en contra de aceptar las medidas de él, porque claro, dice, un momentito. Sí, claro. le Él dijimos que llama a un referéndum. Le preguntamos a la gente a través del referéndum, que no era vinculante, sino solamente para conocer Sí. la opinión de la gente. La gente dijo, no apliquen las medidas y ahora las tengo que aplicar. Pero ¿qué le queda a Grecia hacer si no? Yo creo que Grecia lo que tiene que hacer, para mi punto de vista, lo dije el otro día que en el 5N, es irse a la eurozona. Si se va de la eurozona, ¿qué significa para la eurozona? Ahí está el ¿Qué tema. significa para Grecia? Por un lado, bueno, se queda fuera del euro, de la Fuera del moneda euro, común, pero acá hay que ver algo. relaciones bilaterales. Hay que ver algo que la gente no ve. Por lo general no se trata, porque los temas geopolíticos, viste, no se tratan a lo mejor demasiado, y yo siempre, a mí me gusta ponerlos un poco sobre la mesa. Sí. Es decir, está en una situación muy parecida a la de Argentina, pero no tiene el potencial económico de nuestro país. Claro. Que salimos... Pues sí, es de la del 2001, Del claro, 2001. con las exigencias que teníamos también del Fondo Monetario. Seguimos arrastrando Internacional. problemas con el default, los fondos, sobre todo con los fondos buitres, etcétera. Pero acá, Belén, hay un tema pero muy importante. Es decir, yo creo que ha habido una gran irresponsabilidad por parte de los últimos gobiernos de Grecia, sobre todo el PASOK, ¿no? De haber contraído una deuda que no podía pagar. Eso nos pasó a nosotros con Cavallo acá, Sí, con el sí, megacanje y todo eso. Sí. Pero también hay una gran irresponsabilidad de quien presta sabiendo que eso no se va a poder devolver. ¿Cómo termina esta historia? La historia yo creo que va a terminar, salvo que haya un cambio radical en la política de toda la eurozona, en un Grexit, en la salida de Grecia. Pero cuidado, y a veces la gente pregunta en Twitter y pregunta en Facebook, y le digo, ¿pero acaso no se han dado cuenta que Rusia en este momento está mirando a Grecia y Grecia mira a Rusia? Fíjate que tuvo... Claro, porque este tema de la salida de Grecia va a implicar un reordenamiento del continente europeo que ha logrado, digamos, desde, te digo, la Segunda Guerra Mundial, Guerra Fría y demás, esta estructura tan sólida a nivel política, social y también económica. Hay una regresión de lo que es la integración y el regionalismo europeo al nacionalismo. Es decir, acá, cuidado, que dentro de muchos países, como el caso de Bélgica,
bueno, hay divisiones ya dentro de su propio país Claro. hacia un futuro. Ahora, acá hay una cuestión, Sí. es decir, yo creo que de ella tiene 3 salidas. Una es Rusia, Sí, otra. la segunda es China, Sí. un poquito más leve, Y y la la otra. tercera los famosos fondos estos peligrosísimos, que son los fondos, digamos, llamados hedge funds, Ah, ¿no? los hedge funds, Los hedge sí, funds, sí. ¿no? Que son muy peligrosos, pero que los está alentando Estados Unidos. Sí. Porque Estados Unidos prefiere que Grecia sea ayudada en un futuro por fondos no demasiado claros, No, como los fondos como los fondos buitres, hedge, decís. los hedge Sí. funds es otro tema. Prefiere Estados Unidos que sean ayudados a Grecia por ellos, por estos fondos, y no por Rusia o por China. ¿Por Claro, qué? que no están estos fondos, digamos, regulados por el marco financiero internacional. Exacto. Desde ya. Muchísimas Por gracias, favor, Horacio Rotama. Calderón. Un placer. Y antes hablábamos de la solidaridad que